La gracia del Señor nos ha bendecido y nos ha dado el privilegio de poder ser suyos. Todo cuanto nosotros somos lo debemos a Él, y para ninguno de nosotros, los que estamos en Cristo, eso es una nueva noticia. Pero nos ha tocado vivir tiempos muy especiales y es la razón primera de lo que vamos a estar hablando. El tema que hemos estado considerando y que vamos a considerar es por qué evangelizar hoy. Sabemos que es un asunto del que posiblemente no vamos a decir nada nuevo. Posiblemente vamos a decir cosas que usted sabe. Y si usted las sabe, entonces yo le invito a prestar atención a lo que ya usted sabe. Si no lo sabe, entonces préstele mucha más atención, porque debe saber cosas que va a oír hoy que están exactamente ligadas a su presencia aquí en el planeta Tierra. De ahí porque si yo fuera a leer un texto, que no voy a exponer un texto en particular, yo leería aquel texto de 1 Corintios capítulo 9 en la que el apóstol Pablo hace una expresión de su intención. Estamos hablando de su privilegio de ser apóstol. Y entre otras cosas, él dice en el capítulo 9, 1 Corintios, versículos 16 y 17, que él, siendo quien era un apóstol, tenía el privilegio de publicar el evangelio y de predicar el evangelio, que si lo hacía de buena voluntad, él tenía recompensa, y si de mala voluntad, él se exponía a algo que él no quería exponerse, que era al ser sustituido por Dios, porque a él le había sido encomendada la tarea. Y nos ha tocado vivir en tiempos en los que evangelizar no es una opción. Vivimos en unos tiempos en los que desde ciertas denominaciones y maneras de extender la fe cristiana se minimiza, no se valora, se desprecia, se toma como cualquier cosa la gracia significativa con la que nos ha bendecido Dios en el hecho de hacernos responsables, privilegiados, de ser sus medios para que otros vengan a conocer a Jesús. En el caso nuestro, bendecimos al Señor por su misericordia, porque tenemos su palabra, y en su palabra Él nos enseña claramente lo que es exactamente el principal motivo, o debe ser la principal razón por la que nosotros necesitamos evangelizar. Razones por las cuales evangelizar hoy. Voy a compartirles 3 razones. La primera de las cuales tiene que ver con la persona de Dios. Dios es una persona única, santa, buena, justa y fiel. La segunda razón que voy a considerarles es que Dios, que es bueno y que es fiel, nos ha revelado su voluntad. Nos ha mostrado su voluntad, ha dicho cuál es su voluntad, y aguarda, espera y trabaja porque usted y yo asegurémonos de hacer esa, su voluntad, porque es el único espacio donde los creyentes encontramos la felicidad. No hay felicidad fuera de la voluntad de Dios para un creyente. Y el tercer asunto del que vamos a hablar es la condición humana. Voy a introducirle leyendo un pasaje, parafraseando un pasaje que muestra exactamente esa condición de la condición humana hoy, pero esa es la tercera razón por la que terminaremos. El apóstol Pablo escribió de que nos tocaría vivir tiempos muy peligrosos. Cuando Pablo dijo eso, Pablo estaba refiriéndose a lo que Pedro ya había dicho en el siglo I, que era una generación perversa. Sed salvo de esta perversa generación. Lo de perverso no es otra cosa que una descripción de la capacidad que tenemos los seres humanos desde nuestro corazón de pervertir lo bueno, de cambiar lo que es luz en tiniebla y lo que es útil en cosa inútil. La perversidad es propia al corazón humano. Por eso el apóstol, cuando escribió estas palabras, que fue por el año 63 más o menos, Pablo está diciéndonos y advirtiéndonos que viviríamos en tiempos peligrosos. El Espíritu dice claramente que vendrán tiempos peligrosos, en 2 sentidos. Desde la condición humana, por ser humano, de lo que hablamos nosotros hoy, y desde la condición humana por ir camino a la eternidad sin Dios, en un camino que va cada día más hacia la condenación. Él escribió estas palabras más o menos. Él dijo: porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin temperancia, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios,
que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Estos son evitables, es decir, evita a estos. Quienes llevan cautiva a las mujercillas cargadas de pecado, es una metáfora para decir a los inconstantes, gente que siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Él dice de estos que resisten la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe, pero no irán más adelante. Él pone un punto aquí y nos da esta pequeña oración para decir esto: todos los que viven así están condenados al fracaso. Todos, porque no hay alternativa para ningún ser humano fuera del Señor Jesucristo y el Evangelio de su gracia. En medio de ellos, Dios nos puso a nosotros. De ahí nos sacó el Señor a nosotros. Estuvimos ahí como parte de ellos porque nacimos de padres pecadores. Padres que a su vez nos dieron lo que tenemos, lo que somos. Pero la gracia de Dios fue más. Fue por su gracia que Él nos puso donde estamos y nos da el privilegio, el inmenso privilegio de conocer a Jesús, que contrae al mismo tiempo la magnífica responsabilidad de comunicarlo. Eso es porque le comunico estas 3 razones. ¿Por qué evangelizar hoy? La razón primera es a causa de la persona del Dios único. Si usted conoce a Dios, usted es un privilegiado. Porque la fe no es de todo. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Personas mejores que usted y que yo darían todo lo que tienen por tener un poquitito de lo que a usted le sobra. Si usted está en Cristo, a usted le sobra esperanza. Si usted está en Cristo, a usted le sobra paz. Si usted está en Cristo, a usted le sobra amor. Sobrar digo en sentido figurado respecto a la generación en la que vivimos. La gente y el mundo en que vivimos anda buscando eso que usted tiene en abundancia, porque la gracia de Dios se lo garantiza a usted, al margen de que usted lo disfrute. Porque es muy posible que usted lo tenga, pero usted sea un miserable. Hay demasiados creyentes miserables que, teniendo todo cuanto Dios le ha dado, por así decirlo, yo lo digo en un sentido metafórico, se mueren de hambre con la nevera llena. Viven jadeante en el mundo, buscando como el mundo satisfacción en las cosas del mundo. Si es que es cierto, Jesús lo dijo claro: sin mí nada podéis hacer, porque en Él lo tenemos todo. Dios es fiel a su palabra, es fiel a la palabra que Él ha dado, y Dios simplemente se aseguró de comprometer su palabra tan temprano como en Génesis 3:15. Estableceré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ella te va a herir en la cabeza, tú vas a herir en el calcañar. Es un compromiso de Dios. ¿Qué está diciendo Dios? Aunque el ser humano pecó, aunque el pecado entró en el mundo, aunque las dificultades de vivir esta vida son reales, Dios prometió un redentor y Dios es fiel a su palabra. Ese evento particular que atrajo la muerte nos alejó de Dios, y es porque es tan fácil que la naturaleza humana se apropie de los recursos que Dios, con los que Dios nos ha investido para falsificarlo, y es porque a nosotros, algunos, nos cuesta tanto hablar del Señor que amamos y que decimos que amamos. ¿Por qué? Porque Adán comenzó la huida, y todos los descendientes de Adán, con poquito esfuerzo, siguen huyendo, excepto usted y yo, porque para eso, evitar la huida, Dios vino a nuestros corazones y nos hizo ser su templo. ¿Sabe por qué Dios muere en usted? Para que usted no siga siendo hijo de Adán, para que usted no imite a Adán, para que usted se quede. Y si usted corre, Dios va con usted. Y si se esconde, Dios va con usted. Y si usted quiere evitar a Dios, ¿podrá evitarlo en su comportamiento? Sí, pero de su vida no podrá sacarlo, porque Él está en usted para estar con usted y hacer que usted sea aquello para lo cual Él le diseñó. El texto lo dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las prendas, las arras, la garantía, hasta el día de la redención de la posesión adquirida. No importa dónde te vaya, Él no te va a dejar nunca. Solo que eso es una buena y mala noticia, ¿sabe? Es buena en tanto que Dios es fiel, pero es mala en tanto que Dios es fiel. ¿Fiel en qué sentido? No te va a dejar nunca. ¿Mala en qué sentido?
que te decides a usar sus recursos, te decides a vivir para Él, o Él se guarda el derecho de sujetarte a la buena o a la mala, y esa sujeción puede implicar hasta llevarte a la gloria antes de tiempo, y eso no es una buena noticia. No es una buena noticia, porque Él diseñó el orden de los tiempos y los límites de tu habitación aquí en la tierra. Y tu vida está aquí, la tuya, yo no sé la de cualquier otro, pero la tuya y la mía, nuestra vida está sujeta a la obediencia a Dios. Y si tú decides no obedecer, Dios se guarda el derecho de cortarte y sacarte de aquí, porque Dios es justo. Y en su justicia, tú no vas a encontrar ningún empresario que tenga un empleado que se niegue a trabajar, que lo mantenga en su empresa. ¿Ha conocido uno? Pues mira, te voy a decir que Dios no será ese uno. Dios va a hacer lo que Él sabe hacer. ¿Qué hace? Sustituye al que no sirve por el que sirve. De donde la obediencia, de lo que hablamos aquí, es tan serio, porque Dios hace su palabra verdad. Aquella de Génesis 3:15 se la rectificó a Abraham. Deja la tierra que yo te he dado, déjate la tierra de tu padre, tu parentela, ve a la tierra que yo te daré, haré de ti una gran bendición, te bendeciré, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y me adelanto a decirle que el privilegio que usted y yo tenemos es que cuando Dios le hizo esa promesa a Abraham, estaba pensando en usted con nombre y apellido. Estaba pensando en mí con nombre y apellido. Él sabía que en este tiempo, siglo XXI, en esta circunstancia, en medio de una pandemia, en una situación de dificultad en la que el mundo, Él permitiría que pase, Él tendría un pueblo aquí que serían conscientes y que intencionalmente entenderían que no hay nada más sublime, nada más precioso que ser un instrumento de Dios para comunicar la bendición de Dios a los seres humanos. Usted es esa persona en quien Dios estaba pensando cuando dijo que en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y esa bendición está en usted, en su corazón y en su boca. Y si usted quiere vivir para gloria de Dios, ahí tiene una oportunidad de manifestarlo. Dios es fiel a su palabra, tan fiel que decidió hacerse un hombre. Vino Él mismo en persona. Juan escribe de Él: y aquel verbo fue hecho carne. Esa es la palabra de Dios. Verbo o palabra. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por el Señor Jesucristo. Él trajo la vida eterna. Él es la vida eterna y nos la dio a nosotros. Cuando usted dice que usted tiene la vida eterna, usted dice muchas cosas. Si usted no tiene la vida eterna, a lo menos usted tiene una buena excusa. Porque si usted no tiene la vida eterna, usted es un perdido camino al infierno. Entonces Dios no le invitaba a usted. Porque perdido, sin haber nacido de nuevo, sin tener a Jesucristo, sin tener la vida eterna, usted no podrá. Pero si usted confiesa que tiene la vida eterna, permítame decirle que Dios le ha hecho a usted el deposorio de su amor. Dios puso su amor en su corazón por el Espíritu Santo que le fue dado. El día que usted aceptó a Jesús, Dios no tomó un poquito de su amor. Dios derramó su amor en su corazón. ¿Y sabe para qué lo hizo? Lo hizo para que usted tenga la oportunidad de imitar al más sublime, al más excelente modelo de fe y de experiencia en Dios. Se llama Jesús. Jesús modeló la fe que vivimos porque Él es el autor y el consumador de esa fe. Y para posibilitar eso, Él puso su amor en su corazón. Porque usted no puede evangelizar a nadie si usted y yo somos humanos. Usted y yo somos como ellos y dijimos al principio que de ellos venimos. Pero Dios se aseguró de traernos y colocarnos en Cristo. Nos dio el Espíritu Santo haciéndonos nacer de nuevo. Y derramó su amor en nuestros corazones para que así sea. Dios simplemente nos da a Jesús como el modelo de amor y de eso es que estamos hablando. Cuando hablamos de evangelizar, estamos hablando de la calidad del amor que Dios ha puesto en su corazón, en mi corazón, en nuestros corazones. Y de hecho, no podemos evangelizar como una actividad nuestra, porque nosotros no somos quienes, todo lo contrario. Los ángeles anhelan hacer esto y Dios se lo prohibió a ellos. Esto no es para ustedes. Esto es para lo que yo elegí y eso ustedes somos nosotros, hermanos. Para mí la gracia de estar en Cristo comporta la magnífica oportunidad de amar incondicionalmente como Dios nos ha amado.
no por nuestra fuerza y nuestra capacidad, sino porque Dios nos dio su amor poniéndonos en Cristo Jesús y la gracia de vivir esa fe aquí y ahora. Usted está aquí y ahora porque así lo decidió el soberano Dios. Usted está aquí ahora porque Él tiene un plan para usted y para mí. Y ese plan de Dios implica asumir la responsabilidad de ir a otro con el Evangelio. Y si usted no va a otro con el Evangelio, lamentablemente usted no sabe cómo está mal invirtiendo su vida. Porque está aquí para trabajar para su dueño y Señor. Está aquí para representar a su dueño y Señor. Está aquí en la condición en la que normalmente la gente piensa, en que mira qué bien o qué mal está esa persona. Mira qué bien está, cuánto tiene, cuánto ha logrado, qué vivo ha sido, mira qué bien está. O mira qué mal este pobrecito, qué lento ha sido, no ha prosperado, qué miserable. Espérese, es que Dios no mira lo que usted y yo estamos mirando. Dios mira la condición del corazón humano. Y ese que usted conoce y que usted cree que está muy bien, está camino a la eternidad sin Dios, a una situación de dolor y de miseria eterna, a una ruina espiritual de donde no hay salida, a una condición de la que solo usted, comunicando el Evangelio o la gracia de Dios, puede contribuir a que salga de ahí. Usted puede imaginarse el privilegio que le toca a usted. El privilegio suyo y mío es que somos nosotros los medios mediante los cuales Dios cambia el destino eterno de los seres humanos. Dice, ¿por qué Dios lo hizo así? Porque Él es Dios fiel y soberano. Su deseo es que todos vengan al arrepentimiento. Su deseo es que crean a la verdad, pero no van a creer a la verdad a menos que usted la diga. Porque Dios decidió el fin y decidió los medios. Y el medio particularmente importante desde Dios es usted y yo. Los otros medios podemos usarlo también, pero el particularmente importante somos usted y yo. Hermanos míos, el asunto implica que hay que tomar en serio que Dios es fiel. Dios es fiel a su palabra y Dios es fiel a usted. Dios es fiel a su propósito. Y por esa fidelidad a su propósito, Dios no va a quedarse de brazos cruzados frente a la apatía de cualquiera de nosotros, frente a la negatividad de cualquiera de nosotros. Y no tendremos excusa por decir que yo no sabía, yo era ignorante. La ley no admite ignorancia. Dios te va a decir, tenías una Biblia, tú fuiste salvado. Pues mira, cerca de tu boca está la palabra y en tu corazón. No está lejos. Hermanos, nosotros estamos aquí para ser medio de Dios, para que aquellos que Él conoce desde antes de la fundación del mundo, aquellos que Él ha señalado, a esos que Él ha determinado que son suyos, lleguen a hacerlo. ¿Cómo lo va a hacer? Por el Evangelio de la gracia. Y para que ellos lo sepan, usted y yo tenemos que comunicarlo. Eso nos lleva al segundo asunto. La segunda razón por la que debemos evangelizar hoy, no solo es porque Dios es fiel, Dios único, Dios personal. La segunda razón es que Dios ha manifestado su voluntad revelada. Él ha revelado soberanamente, ha dado a conocer su voluntad. El Padre soberano decidió hacerlo como Él quiere. Él optó a hacerlo a través de la simiente de Abraham y formó a la nación de Israel para esos propósitos. Los designios de Él tienen que ver con que a Israel le dio el privilegio, formó un pueblo para su gloria, y ese pueblo no quiso hacerlo a la manera de Dios. Entonces Dios hizo lo que en justicia haría con cualquiera de nosotros que nos negáramos a hacer eso. ¿Qué quería Dios con Israel? Él quería que Israel fuese, como veremos un poquito más adelante en detalle, Él quería que Israel fuese una nación de reyes y sacerdotes en medio de las naciones, un paradigma, un modelo del Dios verdadero. Pero Israel no quiso. Cuando Jesús vino a ese pueblo negativa, un pueblo apóstata. Y Jesús, al venir a encarnarse, Él se aseguró de manifestar la gloria de Dios. Y con todo y eso, Dios coge el camino de cumplir su propósito en la cruz. Y cumple su propósito en la cruz. Antes de la cruz, Jesús se dio cuenta que no era manera del propósito de los hombres, por cuanto el propio Capernaum, donde Jesús creció, entre Nazaret y Capernaum, Jesús hizo tanto milagro y sabe que no pudo vivir entre ellos y hacer más porque ellos eran incrédulos. Y Jesús entendió eso. ¿Y sabe lo que hizo Jesús? Cuando entendió eso, hizo una oración. Jesús oró una oración extraña. Para el que no tiene discernimiento espiritual, es una oración extraña. Porque lo rechazaron a Jesús. Y en vez de Jesús lamentarse de que lo están rechazando, Jesús dice Lucas que se regocijó en el Espíritu
y clamó: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron dadas por el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y aquel a quien Él lo quiere revelar. Usted acaba de hablar bien de usted mismo. ¿Usted es creyente? ¿Recibió a Jesús en su corazón? Usted conoce al Padre. ¿Usted sabe qué significa eso? Que usted es la expresión del placer más profundo del corazón del Padre, darse a conocer. Se le dio a conocer a usted. Pero no se le dio a conocer a usted para que usted le conozca, porque Dios no es trivial. Dios se le dio a conocer a usted a fin de que usted y yo y nosotros seamos para alabanza de la gloria de su gracia. Y eso no es otra cosa que decir que vivamos en obediencia, manifestando su gracia para que los otros se beneficien de ella. No soy yo que voy a alabarle, son los otros que ven la gloria de Dios en mí y en usted, los que dicen: bendito sea Dios. Palabra de Jesús: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Pero eso tiene una condición: no solo hay que vivirlo o hay que hablarlo, hay que hablarlo y vivirlo. Y Dios se encarga de manifestar su gloria. Por eso nos dio el Espíritu Santo, porque no nos ha mandado a hacer una tarea que nosotros vamos a hacer solo. Él nos colocó en la comunión. Y no hay nada más maravilloso de que somos su cuerpo y la expresión de su voluntad perfecta en Cristo. El Espíritu Santo nos une. Y ese Espíritu Santo que está en nosotros, que no solo nos habita como el templo de Dios, o que nos habilita y capacita con el poder de Dios, sino que también va delante de nosotros. Palabra de Jesús: cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. ¿Sabe usted qué significa eso? Que cuando Él nos manda a usted y a mí a cumplir la gran comisión, nos manda que vayamos a hacer la parte nuestra, que Él ya fue delante haciendo la suya. Él es el buen pastor, y el pastor siempre va delante de sus ovejas. El Espíritu Santo cumple el rol de ir a los inconversos primero que usted y que yo. Dios no nos manda que vayamos nosotros a hacer lo que no podemos, porque usted y yo no podemos accesar al corazón de nadie. Usted y yo lo que podemos ser es el elemento presencial, el testimonio que Dios quiere que vean. Y la gente con un corazón en la que Dios está trabajando, en la presencia de un creyente que muestra la gloria de Dios en su comportamiento, en la proclamación de su fe, esa persona es imposible que no crea. Cree. Yo sé que los evangélicos solemos decir que yo me gané tanto para Cristo. Usted no se ha ganado nunca a nadie, ni se va a ganar nunca a nadie. Bien, yo sé lo que quiere decir. Hablamos en sentido metafórico. Estamos diciendo que el Señor me usó a mí para que otros vengan al conocimiento de Él, porque yo fui obediente a Él, di la palabra y mire qué pasó. Se cumplió el proceso en el tiempo en el que le necesitaba a esa persona era oír a alguien que le hablara, porque ya Dios tenía años por el Espíritu Santo trabajando en su corazón. ¿Usted sabe qué necesitamos evangelizar? Necesitamos evangelizar porque el Dios soberano está evangelizando. Dios está evangelizando. Usted no oyó la palabra de Jesús: sobre esta roca estableceré mi iglesia y la puerta del infierno no prevalecerán contra ella. Hermanos, en medio de estas dificultades que nos ha tocado vivir, esta pandemia no ha impedido que la gente se salve. Nosotros que vivimos asustados estamos contando los muertos, pero la mayoría nadie le coge con contar los vivos. Y en esta pandemia se han convertido tantas personas que, mire, yo cuento lo mismo. Un caso particular que me toca a mí, que me tocó mi corazón. Yo oré por 47 años por mi hermana mayor. Mi hermana mayor es una persona que no tengo tiempo para contarle los datos, pero si se lo contaré. Cautiva de la tiniebla, una víctima de la santería de mis padres. Yo oré 47 años por ella. Un mes antes que comenzara la pandemia, como a la 1 de la tarde, un día suena mi teléfono y lo cojo. Aló, sí, dígame. Me dice: mira, soy yo, tu hermana fulana. Digo: ay, sí, mija, qué bueno que me estás llamando. Dime, ¿y qué tú quieres? ¿Para qué tú me llamas?
que quiero que ore por mí, que yo quiero entregarme a Jesucristo. Digo, hombre, mujer, ¿qué tú estás diciendo? Que me quiero aceptar a Jesús ahora, que ore por mí. Pues mi hermana, cómo no, con gusto. Hermanos, oré por mi hermana, usted sabe con qué actitud y con qué amor y con qué dedicación y con qué agradecimiento. Porque esa mi hermana tuvo 47 años. Oiga, qué noticia le tengo. Agárrese y agárrese tranquilo, no vaya a caerse la silla. A esa yo nunca pude hablarle del evangelio más allá de lo mínimo. Porque siendo hermanos, ella tenía una devoción y amor y dedicación por su hermano. Su hermano una persona que es así, su hermano que es así, su hermano que es pastor. Y cuidadito quien hable de la vida de su hermano. Pero siendo hermano, ningún profeta tiene honra en su propia tierra, ¿verdad que sí? Pero el Espíritu Santo estaba trabajando en ella. Y cuando el Espíritu Santo dijo, mira, es hoy, no aguanto más, hermano. Este mundo está cargado. Usted tiene gente alrededor suyo, vecinos, familiares, parientes, compañeros de trabajo, que están esperando que alguien le hable, que alguien le diga, tú puedes hablar conmigo, yo quiero. Pero resulta que los evangélicos estamos en nuestra iglesia y estamos bien, pongamos la gloria esperando que Jesús venga y diciendo muchas cosas que no tienen sentido. Jesús viene, Jesús viene, Jesús viene. Mire, no pierda su tiempo porque Jesús viene, Jesús viene. Jesús viene, sí. Pero no viene cuando usted lo piense ni cuando usted lo decida. Viene cuando se complete un número que Dios soberanamente decidió. Dios dijo que hasta que no entre el último, entre los gentiles, no hay para nadie. Y si usted quiere que eso suceda, entonces tenemos que predicar. Tenemos que predicar. Hermanos míos, el asunto tiene que ver con que Dios se reveló y se da a conocer a quien Él quiere. La gracia de Dios, Él la otorga en el tiempo y nos la ha dado a nosotros. Y tiene que ver con que usted y yo la aprovechemos. Hermanos míos, la razón de nuestra vida aquí es la gracia de Dios. Hermanos míos, la gracia de Dios se da en el tiempo y como creyente nos aguarda seguir de gloria en gloria avanzando porque hemos sido llamados a heredar la gloria del Señor Jesucristo. Pero ese grado de gloria que tú y yo vamos a tener no es simplemente porque Dios quiere dárnoslo, es la consecuencia de tu fidelidad, de tu trabajo. Tú estás aquí, una vez que definiste que para qué Dios te quiere usar, ¿para qué Dios me quiere usar? Primeramente para ayudar a los seres humanos a definir su destino eterno. De eso se trata. Tú y yo estamos aquí para que los humanos sepan que hay otra opción. Y que hay una manera en Dios de encontrar la vida eterna y de vivir hacia el Señor Jesucristo, hacia la plenitud de Dios. Eso se llama el destino eterno, que contesta la pregunta, ¿dónde va a pasar la eternidad? Los que estamos en Cristo, a nosotros que estamos hablando de evangelizar, nuestro destino eterno está definido. Pero hay dos cosas que quedan por definir y que le estamos definiendo aquí ahora. Tu carácter espiritual y tu grado de gloria. Tu carácter espiritual no es otra cosa que el grado de madurez que tú vas a adquirir aquí por la obediencia y la acción del Espíritu Santo. Obediencia a la palabra, la acción del Espíritu Santo te conduce a la herencia que Dios ha preparado para ti. ¿Se acuerdan que Jesús dijo cuando vino María, la mamá de Jacobo y Juan, a decirle que yo quiero que tú sientes a mi derecha, a tu derecha, a tu izquierda, a mis hijos? Y Jesús le dijo, tú no sabes lo que estás pidiendo. Eso no puedo decidirlo yo. ¿Y quién lo decide? El Padre. ¿Qué decide el Padre? ¿Quién tú vas a ser eternamente en la gloria? Y ligado a tu carácter espiritual está tu grado de gloria. ¿Qué significa tu grado de gloria? Pues mire, yo voy a ser muy rápido en esto. Cuando usted lea en los evangelios, voy a oír a Jesús, que es el que trajo el tema. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! ¿No he leído? ¡Ay de ti! Oiga que Jesús dice que si en Sodoma y Gomorra se hubiesen hecho los milagros que fueron hechos en ustedes, de cierto que ellos se hubiesen arrepentido. Por tanto digo que la condenación para ustedes será peor que la de Sodoma y Gomorra. La enseñanza es grado de condenación. Todos los condenados están condenados, pero no todos los condenados estarán en el mismo grado de condenación. Todos condenados. Ese principio es el mismo respecto a la gloria. Por eso el apóstol Pablo decía que Dios no es injusto para olvidarse de la obra de amor con que habéis servido a sus santos, habiéndole servido y sirviéndole aún. O dice más, que estemos firmes en el Señor y creciendo siempre, sabiendo que la obra en el Señor no es en vano, porque a Cristo el Señor servís. O dice más a los hermanos en Colosa, que nosotros necesitamos saber servir de corazón, que todo lo que hagamos
lo hagamos de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Por qué? Porque de Él recibiréis la recompensa de la herencia. ¿Sabe qué pasa? Cuando seamos glorificados, y todos son los que en Cristo seremos glorificados, no todos seremos glorificados igualmente. Todos seremos glorificados en tanto que vamos a participar de la gloria de Dios, pero no todos seremos glorificados en tanto que vamos a brillar igual. Daniel capítulo 12. Y los que enseñan la verdad a la multitud resplandecerán como las estrellas en el firmamento. Es decir, hay gloria que se manifestará dependiendo de la fidelidad. Yo no tengo tiempo alguna área, me gustaría meterme en detalle para contarle. Bueno, voy a mencionarle uno, la palabra de Dios. Dios va a juzgarle a usted por 7 cosas en su vida, 7 cosas. La primera de las cuales es la palabra de Dios. ¿Y sabe qué dice Dios de su palabra? Que el que oye la palabra del reino y la hace, será llamado grande en el reino. ¿Usted está oyendo? En el reino se ha llamado grande. Pero el que oye la palabra y no la hace, será llamado pequeño. ¿Usted entiende de qué estoy hablándole? Grande y pequeño. Grande en el reino, no está diciendo ahora el reino está, pero no ha llegado la manifestación gloriosa. Grande, un grado mayor al que obedece. Pequeño, un grado menor, porque no obedece. Dios se ha revelado y nos ha dado su palabra. Y usted no podrá decir yo no sabía. Usted no podrá decir yo no la tenía. Porque óigame, hay una palabra que a mí me estremece mucho respecto a Jesús y los fariseos. Jesús le dijo a los fariseos una verdad a la que usted y yo debemos prestar mucha atención. Él le dice el Señor a los fariseos, ustedes dicen que yo voy a juzgarle a ustedes. No, yo no le voy a juzgar a ustedes. Moisés, una metáfora para decir las escrituras. Moisés, en quien ustedes tienen esperanza, ellas son las que van a juzgar a ustedes. Las escrituras que ustedes tienen. Hermano, yo le invito a prestar mucha atención a las escrituras que usted tiene. Porque usted confiesa que usted tiene una Biblia. Usted dice demasiado cosas, pero muchas. Porque todo lo que Dios quiere que usted entienda y que usted tenga para vivir y hacer su voluntad, usted lo tiene ahí. Bueno, que usted no se apropie de eso, que usted no lo aproveche, que usted no lo capitalice al favor de la obediencia, eso le hace a usted un trabajo muy particular y le refiere a una posición muy particular. Porque entre obedecer y desobedecer, ahí está la gracia de Dios y la gracia de poder avanzar o no avanzar. Porque hay que evangelizar, porque Dios lo ha dicho en su palabra clarísimo, que obedecer al evangelio implica comunicar el evangelio. Una cosa más, hermanos. La tercera razón, le he dado 2. La primera es Dios es fiel a su palabra siendo Dios personal. Por eso hay que evangelizar. La segunda es Dios ha dado a conocer su voluntad soberanamente y la tenemos aquí. Y no podemos decir que no sabemos. La tercera razón es la condición humana. El ser humano arrancó a alejarse de Dios. Ya no corriendo como Adán, que solo fue consciente del mal que había hecho, sino desde la colocación y la presencia del mal en nosotros. El ser humano vive mal no porque quiere. El ser humano vive mal porque es malo, porque nace en el mal. El enemigo Satanás logró poner en la naturaleza humana esa capacidad de vivir en el mal y para el mal. Pero Dios no dejó de amarnos porque el mal llegó. Dios siguió amándonos porque Él es fiel. Y Juan es el que va a decirnos que el amor de Dios es inconmensurable, porque así amó Dios al mundo, que dio lo mejor que tenía, porque Él no quiere que ninguno perezca. Dios no quiere que ninguno de nosotros vaya a la eternidad sin Dios. Él ama al ser humano, solo que el ser humano en justicia decidió irse de Dios y alejarse de Dios, y Dios decidió perseguirlo y lo sigue persiguiendo. ¿Sabe usted que no hay un ser humano normal que busque a Dios? No hay Dios en ninguno de los pensamientos de los seres humanos sin Él. No se le ocurre naturalmente a un ser humano buscar a Dios. Mire, cuando un ser humano busca a Dios por su propia naturaleza, su propio conocimiento, a donde llega es a una religión falsa, a la idolatría, a una forma de culto raro. Cuando el ser humano busca a Dios por su fuerza, lo que encuentra es otra forma de engaño disfrazado de verdad. El único ser humano que encuentra la verdad es el que Dios busca y el que no encuentra.
Cuando Dios encuentra a un ser humano, lo coloca en Cristo. Le da la vida eterna, lo regenera, le engendra a su Hijo, le hace ser parte de su destino y su final para toda la eternidad. Porque Dios busca, palabra de Jesús, a la mujer en Samaria: mujer, créeme que la hora viene y la hora es cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. La pregunta es: ¿cómo lo busca Dios? A través del Espíritu Santo, que está en la iglesia y que se mueve buscando, y a través de usted y yo, que somos la iglesia, que debemos ir a buscar también. Esa relación junta, ese trabajo conjunto, en comunión, es la palabra. Me gusta la palabra 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Esta comunión no es otra cosa que un proyecto, un trabajo, una idea, una meta común en la que ambos cooperamos. ¿Entienden el término cooperar, verdad? En español solemos decirlo muy rápido, pero una palabra compuesta. Tiene un prefijo co, que implica conjunto que, conjunto con, y operar, cooperar, trabajar juntos. ¿Sabe, hermanos míos, qué es lo que sucede? Sucede que necesitamos ser muy conscientes de que no estamos solos, de que no vivimos por nosotros, que no tenemos poder para vivir solos, pero que somos de Dios y que tenemos el Espíritu en nuestros corazones y que tenemos la palabra y un mandamiento de ir juntos con Dios a hacer su voluntad. La voluntad suya es que cooperemos juntos, que para todos los efectos que evangelicemos juntos, evangelicemos con Dios. Si no evangelizamos nosotros, pues mire qué noticia le tengo. Ya le dije al principio, Dios se busca a otro que lo haga. Y Dios no pierde nada. Dios nunca pierde. Oiga, nunca falla. A mí me gusta un texto que suelo mencionar mucho, Isaías, el capítulo 43 y el versículo 13. Antes que hubiera día, yo soy Dios, dice el Señor. De mi mano no hay quien libre, y lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Oiga, qué compromiso usted y yo tenemos. Usted y yo no tenemos manera de evitar obedecer si decidimos obedecer. Dios va a luchar al extremo para que usted y yo obedezcamos. Dios va a hacer lo indecible para que usted y yo obedezcamos. Pero si usted decidiera no obedecer, entonces Dios se va a buscar a alguien que ocupe el lugar suyo. Porque usted no quiere servir, no porque Dios le quite, porque Dios no quita a nadie que quiere servir. Siempre que usted esté disponible, puede contar con Dios, porque Él lo quiere a usted aquí para eso. Pero si usted decide que no, por la razón que fuere, entonces Dios se busca a alguien que pueda usar mejor la calidad de su amor. Porque lo de evangelizar no es otra cosa que usar el amor de Dios a favor de mi prójimo. ¿Recuerda el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, primero y sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Es hipocresía del punto de vista de Juan, en primero de Juan, que tú digas que ama mucho a Dios, que tú amas a Dios tanto, que tú amas a Dios, pero que tú amas tanto a Dios, que en el caso de nuestro contexto cultural evangélico se manifiesta en venir a la iglesia, en dar un diezmo, en hacer una cosita aquí, participar en una actividad allá, pero que Dios no estaba pensando en eso. Bien, que eso no es malo. Eso es parte de lo que culturalmente hemos logrado nosotros hasta el día de hoy. En verdad lo que Dios está pensando cuando dijo esto es esto. Cuando Dios dice que amemos, le amemos con todo su corazón, con toda su alma, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, que le amemos a Él, no está pensando en Él a quien nunca vemos y que nunca podremos ver hasta el día que estemos en su presencia. Está hablando del prójimo a quien sí vemos y en quien Él va a permitir las circunstancias, los tiempos, las necesidades, para que tú y yo le amemos como si fuera la presencia y la manifestación de Dios. El Dios que tú amas es tu prójimo, en tu prójimo es lo que conduce a viabilizar y darle sentido al amor de Dios. Por eso que hay tanta gente que ni siquiera por Dios se sienten amados. Hay creyentes que ni siquiera se sienten amados por Dios y saben que Dios lo ama. Pero ¿sabe por qué ellos sienten que Dios no lo ama? Aunque saben que Dios lo ama. Oye, lo saben, pero no lo sienten. Porque ellos no tienen tiempo para amar a Dios. Porque Dios no se ama en el aire. Dios se ama caminando y sirviendo a tu prójimo. Es la única forma de amar a Dios.
Bueno, no voy a entrarme en la parábola del buen samaritano, se la dejo de tarea. Tu prójimo es la persona inmediata a ti. ¿En qué circunstancia Dios cree? Tu prójimo es esa persona que necesita de ti. Y cada ser humano nacido de Adán y de Eva necesita que tú le hagas una pregunta, una sola. Porque mire, yo he descubierto que el arte de hacer preguntas es magnífico, ¿verdad? Y una pregunta te puede abrir la puerta a ti. A mí me encanta que Pablo usaba bien ese método. Cuando el Señor lo agarró, le hizo una pregunta: ¿quién eres, Señor? Y le hizo otra: ¿qué quiere que haga? Sí, preguntas. Pues mire, una pregunta simple puede abrirte la puerta. Porque metodológicamente hablando, lo de evangelizar no funciona como método. Lo de evangelizar funciona como testimonio de vida. Hablaremos ahorita cuando hablemos discipulado, que el método puede colarse por ahí. Pero evangelizar es ninguna otra cosa que esta. La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Lo que tú recibiste cuando aceptaste a Jesús, eso es todo lo que tú tienes que saber y comunicar cuando tú quieras que otro conozca. ¿Qué cosa? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Evangelizar, ¿qué implica? Evangelizar implica que tú digas lo que tú sabes. ¿Usted recuerda qué fue lo que Jesús hizo cuando vinieron los apóstoles y le preguntaron allí en Hechos capítulo 1, la famosa pregunta de su inquietud, por lo que ellos dudaban? Cuando Jesús, antes de ascender, ellos tenían una duda. Dice Mateo que le vieron, algunos lo adoraron y otros dudaban. ¿Qué era lo que dudaban? Dudaban la respuesta a esta pregunta. ¿Y ahora qué? Ya él vino, lo vimos, hizo milagro, murió por nosotros, resucitó entre los muertos y se va al Padre. ¿Y ahora qué? Lucas recoge la cuestión y le pregunta en Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7. Señor, ¿restaurará el reino a Israel en este tiempo? Oiga bien, respuesta de Jesús: no le toca a ustedes saber el tiempo y la circunstancia que el Padre guardó en su sola potestad. Punto. De ahí porque le decía ahorita que lo de Jesús no debe ser una preocupación suya. Lo guardó el Padre en su sola potestad. ¿Jesús viene? Sí. Jesús viene. Lo que no viene es conforme al plan de ninguno de nosotros, que por mucho que digamos que lo que pasa es que el enemigo Satanás es astuto y engaña a muchos de nosotros, haciéndonos preocupar por cosas que Dios dice que no nos preocupemos. Los temas escatológicos en la Biblia están en el control de Dios. Y si usted lo que le gusta invertir su tiempo de cuándo viene, si antes y después, le va a decir le están engañando, porque a usted no le mandaron a preocuparse por cuándo Jesús viene. A usted le mandaron a ocuparse de obedecer al Evangelio. Y la respuesta de Jesús a ello no solo fue que a ustedes no les toca saber el tiempo y la circunstancia que el Padre guardó en su sola potestad. La respuesta incluye esto: pero recibiréis poder y me seréis testigos. Subraya esa palabra, porque es interesante que Dios no le molesta la teología. Dios no tiene problemas con la teología de nadie. La gente tiene problemas con Dios, pero con la teología de nadie Dios tiene problemas. Yo soy un teólogo por la gracia de Dios y conozco el valor de la teología. No hay nada malo en estudiar, es bueno, hay que ir detrás. Lo que pasa es que hay que tomar ese conocimiento, ese que cualquiera, y ponerlo al servicio de la fe por amor al Señor. Eso es lo que pasa. Y que la teología, que es mundana y que es del mundo, porque todas las teologías son mundanas, todas. Pero no hay alguien aquí tan santo y tan bueno que se crea que es más santo y más cristiano, como mucho que sabe de esa teología. Porque tenemos corriente, yo sé de corriente cristiana, que ellos son santos y santos y santos, porque conocen mucha teología. Pues mire qué problema tenemos. Ni su santidad, ni su conocimiento tienen que ver con la eficacia de los propósitos de Dios. La obediencia es el tema. Y Jesús no hizo un ejército de teólogos, ni un ejército de maestros que sepan mucho, ni que tengan muchas persuasiones. Jesús hizo un ejército de testigos, de personas potencialmente ignorantes, que lo único que saben muy bien, porque lo vivió, le impactó su vida, le cambió su destino, lo colocó en una posición diferente, es esto. ¿Qué cosa? Que Cristo le dio la vida eterna, que murió por ello porque le amó, que resucitó de entre los muertos y le manda a que le diga eso a todo aquel que pueda. Dilo, porque eso se llama ser testigo de Dios. Y si tú no lo haces, no podrás decir que no me educaron. Si hablamos de educación, ya estamos hablando de otra cosa que está un poquito más por abajo y de lo que hablaremos un poquito más adelante.
el discipulado, que no hay nada malo y que la iglesia debe hacerlo. Pero lo que pasa es que el testimonio que implica evangelismo no es un asunto que nadie te va a enseñar. Es un asunto que tú tienes que asumir desde una actitud muy simple y un servicio muy elemental. Muy simple, tu fe. Tu fe. Dios te la dio, la puso en tu corazón. Muy simple, el servicio más simple, orar. Si tú eres un creyente y quieres evangelizar, dobla la rodilla y dile al Señor que tú quieres obedecerle. Y tú sabes qué va a hacer el Señor. Te va a dar de ese poder que está dentro de ti para que tú hagas lo único que tienes que hacer y que no tendrá que enseñártelo nadie. Porque el Espíritu Santo es testigo con nosotros del Evangelio de la gracia de Dios en Cristo. Pero evidentemente eso es para cristianos que quieran obedecer. Si tú decides no obedecer, pues mire, regularmente no obedecemos por una cosa simple. No obedecemos porque queremos hacer la obra de Dios desde los valores de la cultura de nuestra religión, cual sea. Y nos aferramos a lo mucho que sabemos o no sabemos, y por supuesto el ambiente que nos han colado en la iglesia, que es muy perverso, que necesitamos saber para ser efectivo, eficaz. Mentira. Necesitamos obedecer. Es la obediencia, en ese nivel el asunto es solo la obediencia. Y yo te invito a considerar tu capacidad de obedecer. Te voy a decir cuál es la clave. Dobla tu rodilla y ora. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente que lo que pedimos o entendemos, te va a dar no solo la gracia de comunicar el Evangelio, te va a dar la sublime gracia. Yo te doy esto como testimonio porque me pasó a mí muy temprano en mi vida de creyente. No hay cosa para mí, y debe ser para ti, más sublime que cuando alguien dice, yo quiero aceptar a Jesús. Y que Dios te haya usado a ti como el medio para comunicarlo, eso no tiene paralelo. ¿Sabe qué dice Jesús? Estas palabras. Porque más gozo hay en la presencia del Padre por un pecador que se arrepiente que por 99 que se digan hacerlo. Que el Señor nos bendiga.